Amigas y amigos de Radio Shop FM, qué gusto poder saludarles en una transmisión más. Muchísimas gracias por compartir el contenido que generamos para todos ustedes a través de Facebook, de YouTube, de TikTok y de Instagram. Cada vez son más las personas que nos siguen y eso nos motiva a llevar mayor calidad para cada uno de ustedes. Y en ese mismo tenor y sabiendo la realidad que aqueja a nuestros municipios, a nuestras ciudades, a nuestros estados en toda la República Mexicana, pues un tema que nos ha interesado mucho a través de diferentes personajes profesionales de la salud es precisamente el cuidado de nuestros niños, de nuestros adultos mayores, y hoy nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio al doctor Clemente Luna Arriaga. Doc, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Dani? Qué gusto saludarte. Igualmente, el gusto es mío poder pues a través de ustedes, primero que nada, agradecerte la invitación, felicitarte a ti y a Carlos. La verdad que esa intención que han tenido de poder comunicar a la comunidad las cosas importantes que a todos nos debe de interesar. Y el tema de la salud yo creo que es de los más importantes. Cleme, ¿ya cuántos años? Digo, yo te conozco porque cuando yo era niño me atendías, me dabas consulta, pero ¿cuántos años ya de médico? Híjole, pues estamos desde el 94 ya con cédula profesional de médico especialista. De hecho, pues ahora actualmente atiendo ya a los hijos de los que fueron mis pacientes. ¿En serio? Pues sí, ya son claro. Dos generaciones, ¿no? Claro, claro. Pues desde entonces, terminando la carrera de medicina aquí en la UAM del estado, me fui a Hermosillo, Sonora, allá hice la especialidad. ¿Allá la hiciste? Allá la hice. ¿Y por qué en aquel entonces nada más allá? ¿O qué no, lo que pasa es que yo tenía la idea de hacer especialidad en un hospital infantil, entonces me llamó la atención, dije, pues vamos a salir de aquí, ¿no? Claro. Siempre lo mismo. Investigué un hospital con mucha capacidad, con 6 pisos y bastante trabajo. Y la verdad a mí me encantó porque tuve un aprendizaje y una formación, la verdad, muy completa. ¿Y por qué la pediatría? Fíjate que cuando yo hice el servicio social, aquí cerca de Miacatlán, en Mazatepec, mi consulta mayoritaria era de pediatría y de gineco. En aquel entonces todavía atendíamos los partos en los centros de salud, cosa que ahora ya no se hace. No, se refieren a los hospitales. Se van al hospital. Y antes pues teníamos que adentrarle, si llegaba una paciente en trabajo de parto y ya estaba para nacer, ahí la atendíamos. Y nacían en el centro de salud. No, incluso, aunque no tuviera trabajo de parto, como nosotros llevábamos el control prenatal, pues ya teníamos un calendario de cuándo iban a nacer el bebé. Teníamos que tener todo listo para que ahí se atendiera. En aquel entonces, pues en el 89, 90, tuve la oportunidad de atender como unos 70 partos. Ah, caray, nada más en tu año de servicio. En el año de servicio social. Entonces, mi consulta predominante era pediatría. Entonces, como que me gustó esa área y dije, pues vamos por pediatría. Y así fue. Una vez que ya decides tomar la pediatría, que empiezas ya a ejercerla, ¿dónde pusiste tu primer consultorio? Pues fíjate que yo tengo mucho agradecimiento a mi familia y gente muy cercana y algunos que no son mis familiares, pero son gente que yo aprecio mucho. Cuando llego de Hermosillo, el día que llego, me recibieron con una fiesta muy grande, con banda y música y todo. Y mis hermanos se cooperaron y cuando yo llegué ya tenían el equipo de muebles para consulta. Caray. Entonces, casi enseguida, pues yo abrí el consultorio ahí en la casa de mis papás. Provisionalmente ahí estuve, como unos 10 años. Que se llama Miguel Hidalgo, ¿no? Miguel Hidalgo. Aldama, cerca del IMSS, donde vivíamos, donde nos formamos con mi familia. Y bueno, yo soy muy agradecido porque pues siempre tengo el apoyo de mi familia. Y bueno, de ahí ya me quedé. Curiosamente, como dice el dicho que nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, yo me la jugué y aparte pues, yo creo que son cosas del destino, ¿no? Porque al poco tiempo que llegué, pues yo empiezo con la consulta y a los pocos meses, pues me invitan a trabajar en el hospital de Tetecala. Desde 1994 estamos ahí trabajando. Y que además en esa época, si hoy hay un poco más de consultorios, en aquel entonces, pues sí, médicos generales pocos, y además médicos con una especialidad muchísimo menos, ¿no? Sí, es lo que me han dicho compañeros que pues se instalaron en ciudades, en lugares donde hay más movimiento, y pues es el destino de cada quien, y bueno, para mí ha sido un gusto y un placer poder servirle a la gente, ¿no? De donde yo soy.
Yo bien me hubiera querido quedar también en otro lugar, pero pues el destino me fue ¿no? La mayoría de mis compañeros se siguieron, algunos quedaron a trabajar en el hospital donde egresamos, otros se Ujú. fueron a otras ciudades, y bueno, cada quien ya hizo su camino. Dentro del mundo de la pediatría también hay ramas o Sí. divisiones. ¿Cómo se divide de una manera sencilla que la gente pueda entender el estudio o la atención a los niños? Bueno, en la pediatría tenemos diferentes etapas, ¿no? Desde el primer día de vida, que es recién nacido, hasta los 30 días, ahí Ujú, inicia una primera subespecialidad que es la neonatología. ujú. Entonces, hay subespecialidad que todavía después de pediatría se hacen 2 años más. Y se dedica exclusivamente al neonato en los primeros días de vida, desde prematuros, niños que nacen con algún problema para Ujú. respirar o que nacen con una malformación congénita que requieren una atención más especializada. Y bueno, también existen otras subespecialidades que tienen que ver con los diferentes órganos. Vamos, si es del cerebro, pues, neurología pediátrica. Si es del tubo Ok. digestivo, gastroenterología pediátrica. Si es, por ejemplo, del riñón, nefrología pediátrica. O sea, según el órgano, el padecimiento y Exactamente, también la edad. exactamente. Y bueno, ya después de recién nacido viene la etapa de lactante. ¿Sí? Lactante se refiere a que mientras toma leche, eh, promedio hasta los 2 años, ya después Ujú. ya puede alimentarse independientemente de que sea con leche o sin leche, ya tiene que comer alimentos. Después ya vienen los niños que van al kinder, que son los preescolares, De ¿sí? 4 a 6 Más o años. menos de 4 a 6. Después vienen los escolares, de los 6 a los 12. Después vienen los adolescentes. Después viene pues ya nosotros como pediatras ¿Hasta dónde alcanzamos llegas? ¿Hasta los hasta los 13? 17 años. Ah, Los caray. hospitales pediátricos ven hasta 17 años. Por ejemplo, ahorita tenemos O una sea, niña. menores de edad, Exacto. ¿no? Sí, pero bueno, ahorita ya el comportamiento, las cosas han cambiado. A veces ya No, no ya los de vemos. 17 están más volados que uno. Sí, deja eso. Por ejemplo, nos llegan ahí en el hospital niñas, yo digo niñas, porque pues, todavía tienen cuerpo de niñas, pero ya llegan a tener sus bebés. Hace 2 días nació un bebé de una mamá de 14 años. Ah, caray. Qué fuerte. Entonces, pues ya eso sale de nosotros, porque Sí, ya sí, sí, no no es depende de ustedes. sí, el padecimiento por el que acude al hospital no es precisamente de pediatría, sino es por Ya es ginecología, ya no es ginecología. nada más la niña, ¿no? Y ahí interviene el pediatra y el Así es. gineco. Y entonces, pues vemos hasta los 17 años, 11 meses, un día. Ya cumpliendo los 18, ya nosotros ya no Ya, tenemos ya le nada que toca ver. al médico general. Así es, ya dependiendo de la patología que ellos presenten, pues ya, si es algo difícil, lo mandamos que al urólogo, al neurólogo, al gastro, pero si no hay directamente alguna especialidad, se van con el médico internista o el médico general. Si queremos dar una atención como que de mayor calidad o Claro, más seguro, debe ser con el internista. claro. Ahora, en nuestra región, que es una región que todavía no es urbana, cuyos perímetros aún se consideran rurales y de vulnerabilidad social, ¿cuáles son los padecimientos que más se marcan? Bueno, muchos tienen que ver con la cuestión de las condiciones de vida, ¿no? Ujú. Y algunos van de la mano pues, con la pobreza. Obviamente que los niños que tienen la desventaja pues, de mala alimentación, que no tienen vacunas Claro, completas, que no tienen una atención por los padres, que eso es muy frecuente. Hay muchos niños abandonados que los papás pues se los dejan a los abuelos y los abuelos hacen lo que pueden, hacen maravillas, ¿no? La verdad que los abuelos, para mí, mis respetos porque nunca fallan. Y tenemos muchos casos así, de niños que son criados por los abuelos desde casi recién nacidos. Entonces, depende también la etapa del paciente. Por ejemplo, en los recién nacidos, pues las enfermedades más frecuentes ujú, es que un niño se infecte. Por ejemplo, un niño que nace en la vía pública, que llega a pasar, o que nace en su casa porque ya no le dio tiempo a la mamá. ujú. El riesgo de que se infecte al nacer es muy alto. Entonces, si se infecta, la infección puede ser muy severa y puede ponerlo en peligro de muerte. Eso le llamamos sepsis neonatal Claro. y requiere de que se le atienda inmediatamente. La otra, que se pueda enfriar al nacer, que tenga su temperatura muy baja, que empiece a tener problemas para respirar, eso se complica y también lo pone en peligro de muerte. O niños que tienen alguna malformación congénita, que si no nacen en un lugar donde se les atienda desde el principio, se complican y también puede que en el camino ahí quede, ¿no?
Ya en los lactantes, pues obviamente ahí va a depender eh, pues de los cuidados y también de la etapa del año en la que estemos, porque también eso nos marca mucho las patologías que van a presentar. Son como cíclicas, ¿no? O sea, ya Exacto, sabemos el tiempo calor, el tiempo lluvia, qué es lo que aumenta. exacto. Por ejemplo, en el tiempo de frío, obviamente las infecciones respiratorias O sea, son para las que arriba. O sea, predominan, revisas ¿no? mucho moquito y Así mucho es. estornudo. Así es, en tiempo de calor, las enfermedades diarreicas, en tiempo de lluvias, ahorita, como está de moda el dengue, y está, la Es verdad, otro fuerte. punto bien importante. En todo el estado, créeme, sin salirnos de la pregunta anterior, los números se han disparado y es alarmante que son los niños los que están siendo atacados por el mosquito. Un amigo Así es. decía en broma, es que la sangre del niño le gusta más, pero no, no es así. No, no es eso. Fíjate que en relación al tema del dengue, México tenía una variedad de virus o un tipo de virus predominante. Generalmente son cuatro los virus, las variantes de virus de dengue. Estamos acostumbrados a tener el uno y el 2, predominantemente el uno. Pero se dice, a decir de los epidemiólogos y que han estudiado mucho eso, con esto del paso de centroamericanos y de gente que quiere pasar la frontera a través de México, nos están trayendo enfermedades y una de ellas es la variante 3 del dengue. ¿En serio? Sí, así es. Entonces, no tenemos anticuerpos contra esa variante. Quiero decir que si ya te dio dengue y te dio el uno o el 2, si te vuelve a dar no te pones tan mal. Pero la 3, que es la que está predominando, es así, es una variante más agresiva. Antes teníamos pacientes que llegaban a tener 5,000 plaquetas. Lo normal de las plaquetas son de 150,000 a 450,000. ¿Qué son las plaquetas? Es un componente de la sangre que ayuda mucho a la coagulación. Si las plaquetas bajan, hay problemas de sangrado. Ahora estamos viendo pacientes que tienen 50,000 plaquetas y ya están sangrando de la nariz, de las encías, Es a cuando se través de la convierte piel. en hemorrágico. Hemorrágico y con Es. datos de alarma. Bueno, actualmente lo clasificamos como dengue grave y dengue no grave. Dengue grave con datos de alarma. ¿Cuál es el dengue grave con datos de alarma? Pues, perdón, no grave con datos de alarma. Aquel que tiene manifestaciones de riesgo, como es el sangrado. Nadie se preocupa si no hay sangrado, pero empezando a tener sangrado hay que movernos porque no sabemos si eso se puede complicar. Desafortunadamente, sí ha habido casos de defunción en el área de pediatría de dengue, no han sido muchos, pero eso ya es un foco rojo y nos pone mucho en qué pensar. Particularmente en Morelos, en esta temporada de dengue, hablamos de 5 a 10 casos, de más de 10 casos. Bueno, hasta ahorita en la región, específicamente, estamos enterados de un caso. Un caso. Un caso, aquí cerca de Miacatlán. No de Miacatlán, cerca de Miacatlán. En lo que respecta a lo que hemos atendido ahí en el hospital, sí hemos tenido pacientes, la mayoría desafortunadamente son de Coatepeque, y creo que como que debe haber un factor que predispone a que se enferme. No es casualidad que en una región haya Exacto. el mismo número de casos. No, y que la mayoría estén sangrando. Casi todos están sangrando de nariz. Los tenemos mínimo de 5 a 7 días hospitalizados, hasta que vemos que ya tiene criterios de alta, que está comiendo, que ya se hidrató, que ya no tiene fiebre más de 48 horas, que no está sangrando y que pues ya se recupera. Ahora, cuando pasa eso, ustedes como pediatras, como profesionales, el círculo del hospital, hacen un llamado de atención a la autoridad local. Oye, tengo tantos casos, todos son de tu municipio y ya no es normal, algo está pasando. O simplemente cada quien se va con su receta y a su casa. Obviamente, como sucedió esta defunción, seguramente ahorita ya como que ya les preocupó a los municipios. Y tengo entendido que ha dado pie a reforzar las medidas. Entre ellos, las campañas de recoger todos los cacharros que estén almacenando agua. La famosa descacharrización. Que se haga al 100%. Y es donde tenemos que invitar a la gente que cuando vayan las autoridades, cuando vaya la gente que le corresponde, que no les cierre la puerta. Además, les están haciendo un favor de que van a retirar de sus casas lo que ellos debían de retirar. Entonces, eso hay que agradecerlo. La otra etapa es la aplicación del larvicida, que es el famoso, el polvito que dan en las botellitas. Claro. Las tienen que meter. El abate. El abate, lo tienen que meter a los tanques, ¿sí? Y bueno, y el uso de, por ejemplo, de repelente de zancudo, el uso de pabellones, sobre todo cuando hay un paciente en casa que tiene dengue. Preocúpense los demás. Sí. Y ocúpense. Exacto. Y bueno,
los cuidados sobre todo, ¿no? Porque esta variante está dejando muy débil a la gente. Se recupera, pero hay las recomendaciones que todavía descansen unos días más, de unos 5 a 10 días, porque no quedan completamente bien. Quedan débiles, quedan con el riesgo de enfermarse nuevamente de otras cosas, porque quedan con sus glóbulos blancos un poquito bajos y eso los hace susceptibles de enfermarse de otra cosa. Entonces, la recomendación que aun cuando sales del hospital, no te reactives al 100% en tu rutina diaria, sino que te esperes siquiera una semana, aun cuando las plaquetas van en ascenso. Porque nosotros los damos de alta, pero a veces las plaquetas no han llegado al nivel inferior. que tenían que estar. Pero tampoco podemos tener tanto tiempo a los pacientes, pueden pescar una enfermedad o una infección intrahospitalaria. Cuando vemos que hay criterios de alta, los damos de alta y les damos las recomendaciones. Ayer en la transmisión en vivo que hacíamos aquí en Radio Shop, que encabezaba nuestro amigo Carlos Carnaya, hacíamos hincapié en que no existe vacuna contra el dengue. En algún momento, aquí precisamente en Morelos, en el Instituto Nacional de Salud Pública, hicieron varios proyectos, varios ensayos y sacaron una vacuna. Pero como tal, no hay al mercado, ¿sí? Yo investigué, sí había, pero como han visto que no cubre todas las variantes, entonces no está siendo efectiva. Y no crees que está tan barata, ¿eh? O sea, por arriba de los 2,000 pesos, y mínimo deben ser 2 dosis, si no, no te funciona. Entonces, como ya se vio que esa vacuna no te cubre al 100, pues no se está aplicando como tal. Y tampoco el sector salud la está brindando. Por eso ayer decíamos que no existe dentro de tu esquema de vacunación la vacuna contra el dengue. Claro que no. De hecho, en vacunas creo que todavía estamos incompletos. Sí estamos mejor que otros países, pero aún nos falta en la protección de los niños en la etapa pediátrica. Hay vacunas que el gobierno mexicano todavía no aplica y también son importantes, como la varicela, la hepatitis A, meningococo. Y ya en adolescentes, sobre todo en las niñas, que en algún tiempo se aplicó, pero se dejó de aplicar, el virus del papiloma humano en las niñas. Que quiero comentarte que esta vacuna no nada más debe ser para las niñas. También para los niños. Es cierto todos pueden ser portadores. Claro, es cierto que el virus del papiloma causa lesiones en las niñas, son lesiones premalignas que con el tiempo, si no se tratan, se van a hacer malignas, si tienen ahí un cáncer de cuello de la matriz. Pero también los niños pueden ser portadores o también pueden tener lesiones por el virus del papiloma. O sea, y los hace susceptibles también de un cáncer de pene. No lo sabía, ¿no? Que puede ser un cáncer de pene. Sí, entonces tiene que aplicar desde los 9 años en las niñas y los niños a partir de los 11 años. El gobierno pues no le ha invertido a los niños porque aparentemente son de bajo riesgo. Sí. A las niñas sí, nada más que en algún tiempo se ha dejado de vacunar y es donde ahí los papás que tengan posibilidades pues tendrían que tratar de vacunar a sus hijas, ¿no? Otro padecimiento que están reportando en redes sociales algunos pediatras que usan el TikTok y todas estas plataformas para dar a conocer casos que empiezan a llamar la atención del mundo médico, es precisamente la influencia de la tecnología en los niños, ¿no? Incluso antes de iniciar platicábamos de ciertos retrasos de lenguaje o de comunicación por parte de los niños. ¿Cómo está afectando el desarrollo de las infancias eso? Bueno, la tecnología en relación al uso de computadoras, celulares, iPad, todo eso, pues es una herramienta muy buena en la cuestión académica, sobre todo a nivel universitario, a nivel también medio superior, porque facilita que tengas la información a la mano, ya no tienes que sacar copia, no tienes que comprar libros. Pero también está el efecto negativo cuando les damos mucha libertad a los menores de edad que no tienen conciencia de lo que les puede afectar. Lo vemos diario, las mamás, los papás, pues hemos sido como que muy benevolentes y pues con tal de que el niño no llore, que el niño no esté dando lata, ahí está pues, ¿no? Y ponle el video y esto. Sí se marca un retraso en el desarrollo del lenguaje, que empiezan a hablar más grandecitos, que no se quieren relacionar con sus primos, sus vecinitos. ¿Sí se está viendo eso? Sí lo estamos viendo porque hay niños que tienen una actitud muy indiferente. ¿Sí? Les llama más la atención estar viendo el celular que jugar con el de al lado, ¿no? O jugar con sus hermanitos. Esa es una. La otra es, si no les das la herramienta que para ellos ya es como que
pues un juguete, por así decirlo, ¿no? Pues tienen reacciones violentas. Entonces, ahí la recomendación es que restringamos un poco o simplemente al que todavía no lo debe de usar, no dejárselo. Posiblemente dejárselo al que ya vaya a la secundaria y con vigilancia, sobre todo Claro, por el riesgo también de que entren a ver páginas que sean de contenido, riesgo, claro. contenido que no es adecuado para ellos. Pero eso ya va a depender de los papás. Definitivamente la responsabilidad más grande es de los papás. Y sí, hay niños que por estar distraídos, pues van mal en la escuela, que la Claro. pasan viendo más videos y que pues ni siquiera son sanos, ¿no? Porque no te dejan ningún dato importante para tu acervo cultural. Entonces, vemos niños que tienen retraso de lenguaje y hay que canalizarlos, porque si llegan a los 7, 6 años que van a entrar a la escuela, ahí viene un círculo vicioso, viene el bullying, viene una afectación psicológica y es un cuento de nunca acabar. Entonces tenemos que parar, tenemos que frenar eso de alguna manera para evitar complicaciones a futuro. Ese freno y esa prevención va de la mano mucho con el accionar de los padres. La semana pasada en el podcast estaba la maestra Lupita Arias, que le mandamos un saludo, y nos hacía mención que en las aulas de clase están teniendo esta situación con que son padres muy jóvenes. Y yo creo que ustedes como médicos también, nos decías que ahora recibes a los hijos de quienes fueron Así es. en consulta, ya estás atendiendo otras generaciones, pero estos papás jóvenes son complicados a la hora de la consulta o Pues hay, son más accesibles. Pues hay de todo, pero predomina y me toca ver que a veces van a consulta jóvenes, las parejas, y quien dirige la orquesta en ese momento, cuando haces un interrogatorio, es la mamá. La Claro. mamá y el papá pues viene con el celular y está con el celular. Pues un poco complicado ¿Falta porque interés? en parte, pero pues yo lo veo como una actitud pues no muy buena porque se trata de su hijo, no es cualquier gente, no es cualquier persona el que está Claro. como paciente, ¿no? Entonces sí, se está apoderando el uso del celular, pero en Hasta en forma los en papás los jóvenes. papás. Entonces yo creo que este llamado debe ser para todos, ¿no? Y creo que también en nuestras casas en algún momento pues como que nos ha dado eso, o sea que bueno, ya no hice esto, ya no hice lo que tenía programado, ¿y por qué? Y te das cuenta de que te llevaste toda la tarde En el en teléfono. el teléfono. Entonces, tenemos que hacer análisis cada quien y ver qué podemos mejorar, ¿no? Pero como padres, sí debe ser ellos quienes deben de poner el ejemplo, poner reglas, a Claro. lo mejor no quitarlo al 100%, sobre todo cuando se trata de investigación, de educación, pero sí poner reglas. La pandemia fue un reto para todos y para ustedes en el sector salud y en la parte de la salud pública todavía más. ¿Cómo la viviste? Pues como todos muy estresado, eh, a los trabajadores de la salud que teníamos cierto riesgo de morbilidad, por ejemplo, el que eres diabético, hipertenso o el que tiene alguna enfermedad que se le daba COVID se iba a morir, pues ¿Eres hipertenso? yo soy hipertenso, Nada más diabético, nada no. más, no, hasta ahorita no. Nada más hipertenso con eso. Pero creo que son de las enfermedades en parte ya por genética y en parte Claro, también por nuestros malos hábitos, ¿no? claro. Entonces, pues sí nos tocó resguardarnos un rato. Eh, yo estuve en algún momento con compañeros que Iba a murieron. decir tus clientes, pero no tus pacientes, te marcaban de no, por favor, ábrame. Se dio algo, la pandemia nos dejó mucha enseñanza porque también nos dio la oportunidad de organizarnos también de otra manera y no dejar de atender. A raíz de eso creció también las consultas por videollamada No, con empezaste a sus hacer. riesgos, ¿sí? Sí, porque había gente que me decía, doctor, yo sé que no puede abrir, que se pone en riesgo, pero mire, ¿cómo ve? Le mando la información cómo está mi hijo, le mando un video para que vea cómo está respirando, cómo tose. Y bueno, pues está bien, ¿no? Yo accedí y bueno, eso nos abrió la puerta para tener una nueva forma de consultar. ¿Adoptaste horarios? Eh, eso también nos llevó Una dinámica diferente. Sí, claro. Antes, pues, la cultura de la gente es de que sé que está en la tarde y yo llego, ¿no? Por ejemplo. Pero a raíz de la pandemia ya pusimos horarios. Cada media hora un paciente. ¿Para qué? Pues para que no se aglomeraran, para que no estuvieran ahí, porque si iba por COVID y había 5,
y estaba en un cuarto que no tenía por mucha ventilación, entonces era un riesgo muy alto de que se contagiaran. Ujú, así es. Ahora, ¿cómo vives después de la pandemia, el regreso a la normalidad? Comentabas que hubo compañeros médicos que fallecieron, Sí, así enfermeras, es. etcétera, etcétera. ¿Cómo se vivió este regreso a la normalidad? Hubo mucho pánico, porque, por ejemplo, falleció un compañero médico y habíamos estado, otros compañeros en una cesárea con él, y a los 2, 3 días cae en cama y a ¿En los cinco serio? días se murió. Entonces Noticia. estás con la tentación de que me contagiaría, no me contagiaría. Entonces tuvimos que aislarnos 10 días para ver si había síntomas, porque no te confiabas en todo lo que te decían, ¿no? No, Pues tú debías como que darte tu plan de cómo te ibas a cuidar. Entonces, sí vives con mucho estrés. También tienen la parte nueva, porque cuando nos dejan resguardados, que no puedes salir, y lo vivimos todos, que solamente salió una persona a comprar todo para toda la semana. claro. Entonces, dice, ¿ahora qué hago, no? Bueno, a mí me sirvió para hacer ejercicio, para programar algunas cosas que nunca había hecho por falta de tiempo. Te vayas con más tranquilidad, que tenías tiempo, ¿no? Cosas que antes Claro. a la carrera, porque si no, Reencontrarte con la familia, ¿no? También. exacto, tener más convivencia, pues hacer más cosas que antes no podías hacer. Ahora, el tema que tiene que ver muchísimo con tu consulta diaria, por así decirlo. ¿Qué rutina adoptas? ¿Te vas temprano al hospital, regresas, comes, hay días que cierras, hay días que no, tienes programadas ya tus citas conforme van llegando? ¿Cómo es un día en Eh, la vida de un pediatra? híjole, la verdad, es un compromiso muy grande ser médico, porque primero te tiene que gustar a lo que te vas a dedicar. Uno, la Claro, otra, pues tienes que dar todo al 100%, ser muy honesto, porque hay cosas que a lo mejor no están a tu alcance, y tú detectas a un paciente que tiene que ser atendido por un subespecialista, pues tienes que ser muy honesto en decirle a los familiares, ¿no? ¿Saben qué? Tenemos que referirlo. Si no tiene posibilidades para que lo vean en la actividad particular, pues vamos a claro. mandarlo a un hospital público. Pero bueno, hablando de lo que es la vida, pues tienes un horario, tienes que cumplirlo, tienes que checar Entrada y salida. entrada y salida. No te puedes estar saliendo porque pues no eres el patrón, Claro, tú dependes de un patrón, tienes claro. que cumplir un horario. Y bueno, depende del ritmo de trabajo que tenga uno. Hay veces que es relajado en el hospital, pero hay veces que sí tienes 2, 3 cesáreas, tienes 3 pacientes hospitalizados, tienes 2 recién nacidos que están graves, y a veces hasta tienes que suspender la consulta que tienes programada porque le das Al prioridad al pendiente paciente de ellos, grave, claro. ¿no? O si te llega un niño quemado, un niño que se cayó de las motos, porque pues Ujú. ya Otro eso es, mal que nos aqueja. así es, que la verdad yo no entiendo, Van no dos entiendo, adultos y tres niños en la motonetita. así es. Y no llevaba casco. El niño que se cayó al agua y que se ahogó, el niño que metió la mano al agua caliente y no se dieron cuenta. O sea, ese es el pan de cada día. Sí, y mucho, y lo que no falta, los picados de alacrán, ¿no? Que también los niños nos escapan. Somos una zona muy, muy alta en casos de picadura de alacrán. Ujú. Y somos una zona también muy alta, y yo creo que no solamente la zona en la que vivimos, sino todo el país, donde los niños, por esta cultura del sedentarismo, presentan cada vez Sí, sí. más obesidad y sobrepeso. ¿Hay aumento o disminución en estos casos? Yo hasta lo que veo, hay aumento, ¿sí? Ujú. Pero bueno, quiero terminar. Sales del hospital, si tienes consulta, bueno, yo trato de programarla, Ujú. ¿sí? Y les doy su tiempo para que no se junten. De la pandemia, pues ya me quedó como esa práctica, ¿no? Ujú. Este, muchas veces, pues la gente que solicita la consulta viene de otros municipios. Tenemos gente que viene del Estado de México A consulta hasta acá, contigo. vienen de las colonias de Malinal, desde Sales de allá. allá, comes rápido y directo a la Sí, consulta. sí, pues es un ritmo un poco pesado. Bueno, es un ritmo pesado, ¿no? Sí, sí, sí. Que, bueno, damos gracias a Dios que tenemos trabajo y que también nuestro trabajo sirve para recuperar la salud de los pacientes, ¿no? Pero, pues cuando te gustan las cosas, no lo sientes, ¿no?
Claro. cuando te gusta hacer ese trabajo. ¿A qué hora vas terminando todos los días? El último paciente, el 9, Es variable, 8, ¿no? Pero en promedio a las 8 más o menos. Procuro también, por cuestiones noche de múltiples, seguridad, no claro. terminar tan tarde, aunque a veces cuando la gente es conocida, pues tratamos de atenderlos para que no se queden sin el servicio. Tocamos el tema de la obesidad y del sobrepeso en aumento. Pues es que, a ver, Dani, Le entramos chido a todo. ¿qué hacemos cuando te festejan tu cumpleaños? Pastel, ¿Qué la otra comida, cosa? La copa. el refresco, claro, Y le entramos a todo. a todo. Nuestra cultura y nuestra... Aquí festejamos hasta el Día del Sí, Perro en México. Sí, nuestra gastronomía no nos ayuda. Entonces, aquí tenemos que modificar, ¿sí? Y no comprar un pastelote, no porque compras un pastelote, ahí fue una super fiesta. Si no se trata de atascarte, una rebanadita Y chiquita, con eso ¿no? ya. Sí, ¿no? Sí. Y a lo mejor que no tenga, pues, tanto dulce, ¿no? Y cocinar con menos aceite, señora, exacto, ¿no? pues, todo basado. Entonces, yo creo que ya es de hábitos, ¿no? Comer alimentos pues, que no tengan tanta grasa, que no tengan tanto carbohidrato. Claro. Entonces, tenemos que empezar de cambiar hábitos. Y si los papás no los cambian, ¿cómo le vas a exigir al hijo si te está viendo comer igual? Exacto. Entonces, debe ser de la cabeza. Que te digas, bueno, voy a bajarle al pan. A lo mejor no vas a dejar de hacerlo, pero no comerte 2, 3 panes diarios. A lo mejor un pan al día, ¿no? Refresco, a lo mejor, por no ser grosero en una fiesta, la mitad de refresco y la mitad de agua, y como que te quita la tentación, ¿no? Y de vez en cuando, ¿no? Claro. Y a lo mejor que se planeen las fiestas con la tendencia a que sean alimentos menos, que te afecten, pues, ¿no? Sí, en lugar de tu cacahuates, chicharrones, pon jicamita y zanahoria rallada, ¿no? Algo así, y pues agua natural, o darle un toque de jugo de limón, aunque no le pongas azúcar, pero ya sabe diferente, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿es difícil el control o la vida de un niño diabético, por ejemplo? Pues que los niños diabéticos generalmente el origen viene siendo por la falta de producción de insulina. ¿Nacen o se hacen los niños diabéticos? No, generalmente llega un momento en que, como la producción de insulina es poca, llega un momento en que se acaba y debutan con diabetes. Y debutan a través de que empiezan con alguna infección. Esa infección los descompensa porque se deshidratan y de esos exámenes sale con que tiene diabetes. Ya esos niños dependen de insulina. Claro. La mayoría de las diabetes de los niños son dependientes de insulina. ¿Sí? Entonces, hemos tenido pacientes que han llegado de 2, 3 años con diabetes y los manejamos así que simultáneamente con endocrinología y nosotros llevamos el control también. Pero cuando no son bien atendidos, no están aplicándose las dosis de insulina, no hay buenos cuidados en casa, pues llegan, hay crisis llamamos cetoacidosis diabética, o llegan muy deshidratados y que pueden morirse porque cuando hay un desequilibrio de los electrolitos, claro. el cerebro se hincha, se dematiza, pueden convulsionar y pueden morir. Yo creo que esa es la parte más complicada en tu profesión, ¿no? En donde tocas la parte humana, ¿no? Ver a un niño en el que hubo un procedimiento en el cual se dio todo, se echó toda la carne al asador y sí, no termina resultando, ¿no? Sí, hace poco tuvimos una experiencia muy grata, ¿no? Tuvimos un caso de aquí de un niño de Mecatlán que se cayó en una alberca, ya llevaba buen rato que lo estaba desaparecido para los papás, y llegó como los 20 minutos, 25 minutos al hospital, 10 minutos de desaparecido, y ya lo ven, y lo que llega al hospital fueron como 25 minutos. O sea, 10 minutos que no lo encontraban. Exacto, más los 15 entre que lo llevamos y llegamos. El niño caía a la alberca vacía, quiero suponer. No, con agua. Con agua. Sí, el niño llegó, la mamá llega en brazos con el bebé y de alguna manera pues lo vimos muerto. Le checamos signos vitales, está muerto. ¿En serio? Pero es nuestra obligación, aún ignorando lo que pasó, tenemos la obligación de actuar y dar reanimación cardiopulmonar. ¿Funcionó la reanimación? Funcionó, gracias a Dios. El niño salió con medicamentos, lo intubamos, a las 2 horas ya estaba en el hospital el niño porque requería terapia intensiva, actualizar estudios, qué tan edematizado estaba el cerebro, qué tan afectado estaba el pulmón, el corazón, todo lo demás, el riñón. Y gracias a Dios el niño salió. La verdad que una satisfacción muy grande. Muy grande. Es una carrera que
nosotros trabajamos con aparatos, con máquinas, ustedes trabajan con Sí, vidas y dan vida, así es. ayudan a preservar la vida. ¿Qué decirle a las nuevas generaciones de médicos? Bueno, primero que nada, pues que tengan ese compromiso para lo que se formaron, que todos sus conocimientos los apliquen responsablemente, que cuando no sepan algo, que lo investiguen, porque como dijiste, es una vida, no es un libro, no es una lavadora, no es un teléfono, Claro, ¿sí? Y la verdad, perder a un ser humano es un dolor que yo creo que a nadie se le desea, y más claro. tratándose de un niño que ni siquiera ha tenido la oportunidad de vivir más tiempo, ¿no? Y yo soy muy agradecido con la vida, con Dios, porque yo fui un caso de ahogamiento, ¿En serio? ¿A qué edad? ¿sí? Entre los 3 y los 4 años. ¿Qué te comiste, un frijol o qué? No, 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 me acuerdo donde vivíamos Pasa de la Pantle. Sí, 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 claro. Entonces, antes estaba en La la tienda de parte tu de mamá, en paz atrás, descanse. así es. Ujú. Entonces, fue un domingo y yo estaba cerca de la Pantle y los guajolotes empezaron a hacer ruido, me espantaron y yo caí al agua. Entonces pasé como 200 metros por abajo del puente, entre donde me caí y fui a ¿En salir serio? casi al kinder. Del otro lado. Entonces pasó por ahí una señora, en paz descanse, la mamá de don Nicandro Ramírez, en paz Ujú. descanse, y ella le dice a un chavo que iba en una bicicleta, se Un apellida muchacho. Cadenas de aquí de Ujú. Michoacán, y él me sacó. ¿En Entonces me serio? sacan, se junta la gente, mi mamá estaba en la tienda, la llaman y pues es mi hijo, imagínate Ni se qué cuidan. dolor, ¿no? Ah, claro, claro, fue cuestión de. Sí. Entonces en aquel entonces estaba el doctor Bustos y fue el médico que me atendió. Y me da mucha alegría el poder ahora hacer algo de lo que De lo que me recibiste hicieron, en de aquel lo que momento. recibí. Porque cuando ya era adulto, yo visité al doctor Bustos y me dice, ¿sabes qué? A ti te tuve que poner medicamento directo en el corazón. O sea, te aplico con una jeringa medicamento. Y en aquel entonces, ¿no? Sin Sí, herramienta y sin la tecnología o el conocimiento avanzado que hay hoy así en es. día. Así es. Entonces, pues cuando Dios quiere, cuando Dios te Puede. ayuda, se puede. Y para mí como que repetir, como que me movió mucho el Eso, haber claro, te tocó la tenido fibra. que atender a alguien así y que Dios también me haya ayudado a poderlo salvar, ¿no? Clemen, finalmente, para ir cerrando, las recomendaciones pediátricas, por así decirlo, básico en casa, tener el botiquín, además de una buena alimentación, revisar temperatura, las partes íntimas del cuerpo de los niños. ¿Cuáles son las recomendaciones más básicas para los papás que nos están viendo? Bueno, es que te decía yo que va por etapas, ¿no? Si es un Ujú, recién nacido, pues hay que estar al pendiente de que no tenga problemas para respirar, ujú, que no se ponga muy amarillo de la piel porque tiene que ver con el incremento de la bilirrubina y puede dañar el cerebro, ujú. que vaya cuando se le indicó aplicar sus primeras vacunas, Su esquema siempre completo. exacto, y que le hagan algunos tamices que ahora ya se están ampliando, un tamiz auditivo, que es para ver si oyen bien, tamiz Ujú. metabólico, para detectar algunas enfermedades que se pueden tratar oportunamente. Hay un nuevo tamiz cardiológico que tiene que ver con detectar malformaciones Es muy o importante eso, los cardiopatías, tamices. así es, y el tamiz ahorita de cadera, donde se Ok. revisa bien específicamente las caderas por una luxación de cadera. Entonces, en la etapa de recién nacido, pues ser responsables y cumplir, porque todo eso se los indicamos cuando salen del hospital, ¿sí? Y después, pues, por lo menos los primeros años de vida, pues si la gente no tiene posibilidades, pues el hospital lo cita cada mes, cada 2 meses. Si hay un niño que tiene algún problema de fondo, lo citamos con más frecuencia, para estar viendo su peso, su talla, su crecimiento, detectar oportunamente si tiene anemia para darle suplemento de hierro y vitaminas. A los 6 meses iniciar los alimentos en la dieta complementaria, eh, capacitar a los papás de cómo les deben de dar, qué alimentos dar, cuáles no, en qué momento darles de papilla y pasar a picados, en qué momento el niño debe caminar, en qué momento debe gatear, en qué momento debe de decir sus primeras palabras y en Claro. qué momento ya tiene que decir 3 palabras. Si al niño lo vigilamos como debe ser, por lo menos en el primer año de vida, por lo menos cada mes o cada 2 meses, a tiempo detectamos Ujú. problemas, ¿sí? Y si detectamos algo, lo tendríamos que canalizar con el área que corresponde, llámese el lenguaje, a neurología o a donde competa, ¿no?
Ya después, pues seguimos con vacunas hasta los 6 años. ¿Sí? Las vacunas que no se aplican comúnmente, tratar de más bien hacer el esfuerzo de aplicárselas, la de varicela, la de la hepatitis A y la de meningococo, porque si les llega a dar una infección cerebral por meningococo, también es altamente mortal. Puede fallecer el niño. Así es. Sí, entonces son enfermedades, esa es una de las enfermedades que tenemos que prevenir con vacuna. Y bueno, ya en la etapa más adelante, más grandecitos. Más grandecitos ya son inquietos, pues ya se pueden tragar el cloro, se pueden tragar la sosa, les puede picar un animal. Entonces hay que vigilar y hay que resguardar bien las sustancias tóxicas que puedan, raticidas, nos han llegado niños que comen raticidas. Se envenenan, claro. Que toman cloro. Ajá, o que ven el pan que deja la abuelita con veneno y... No, las pastillas de los abuelitos. Llegan niños que se comieron 10, 15 tabletas, ¿no? Un clonazepam, ¿no? Así es. Las ven de colores bonitas, sí, que son duras. Véngase para acá. ¿No? ¿Sí? Entonces, ahí la prevención es muy importante, resguardar bien todo lo que sea de peligro para los niños. La prevención de accidentes, si tienes alberca, hay que tener mucho cuidado de ponerles alguna protección, se hace alrededor o encima, y solamente usarla en presencia de los papás. Si se van a meter a la alberca, deben estar los papás vigilando, sobre todo si son niños que todavía no tienen la habilidad de nadar, ¿no? Que no tienen el adiestramiento. Ya más adelante, pues ya vendría bueno, los primeros años tendrías que inculcarle al niño que tenga una buena limpieza, el baño diario, el corte de uñas, corte de pelo, el aseo dental, pero ya son cosas de casa, ¿no? Porque eso no te lo van a enseñar en la primaria, en la escuela. Claro. Sí, eso ya toma del hogar. Así es. Pero vemos muchas deficiencias, porque hay niños que a veces los bañan 2 veces por semana, no los hacen bien. ¿En serio todavía hay gente que se baña el sábado nada más, por ejemplo? Sí. Pues ahora sí que es cosa de los papás, ¿no? O encuentran muchos piojitos, van por una cosa, pero pues si tú lo revisas vas a encontrar más, ¿no? Y bueno, etapa más adelante, pues ahorita los jóvenes ya de 12, 13, 14 años, ya ves, ya están embarazando las chicas, ¿no? Claro. Entonces ahí reforzar más lo de la educación sexual. La comunicación fundamental con los hijos. Y bueno, es algo inevitable porque ya como que nos está ganando mucho pues la conducta de hacer cosas que todavía no están... La vida tan rápida y acelerada que llevamos, ¿no? Entonces, pues que los papás tengan más comunicación, que los hijos pues comuniquen lo que hacen, aunque sea penoso, pero es mejor, para prevenir un embarazo no deseado, para prevenir una infección, ¿sí? Aplicar la vacuna del papiloma humano en los adolescentes y pues estar vigilándolos porque también a veces empiezan a tener conductas raras, empiezan a agarrar vicios como los que hacen como retos. Tienes que estar pendiente con quién se junta tu hijo, claro. a qué horas llega. Actualmente hay un reto que está muy viral en redes que es noquear al amigo a través de un golpe y a ver cuánto tiempo más dura. Desmayado. Es increíble. Sí, es una conducta que yo la considero anormal. Eso no es normal. Desde el simple hecho de que vas a golpear a alguien, ya está fuera de lo normal. Claro. A mí me gustaría, no sé, tal vez a nivel, no sé, local, estatal, pues que implementaran alguna forma de recuperar valores, que implementaran alguna materia de ética, ¿no? Civismo, que tanta falta hace. Y que englobaran ahí la prevención de accidentes. La verdad es desesperante cuando nos llegan niños que llegan con trauma de cráneo, porque te decía yo, es de moda que por ahorrarse el tiempo de llegar y sin casco, pues se trasladan en motonetas, y la verdad que la mayoría va sin casco. Entonces, como que se me hace muy inconsciente, la verdad, que no tomen las medidas. Es más, cuando te venden una moto, te la venden con casco, porque por ley te dicen, la moto y casco. Sí, pero no se la venden con 5 cascos. Pero sí. Imagínate, y no estoy justificando, o sea, al contrario, refuerzo tu postura. O sea, ¿cómo es posible que es la mamá, el papá y los 3 niños, 2 a la primaria y 1 al kinder? Pero el casco no caben. Claro, el casco te puede salvar. Hemos visto que los que van con casco... Pero es parte de la inconsciencia de las familias. ¿Cómo 5 personas en una motoneta, Clemen? Lamentablemente, pues esto sucede. A las personas que hay confianza en lo personal, yo sí les digo, no seas malo, usa el casco, haz algo, no.
Al niño, ponle su casquito. Pero no te puedes atrever a decirle a toda la gente porque no sabes cómo reacciona. Entonces ya es hora sí que pues se tiene que hacer una labor y a lo mejor a través de de los maestros, claro, de las iglesias, o de alguna institución o persona a que le tengan un trabajo integral y conjunto. Exacto, que le tengan confianza, a que le hagan caso, ¿no? Claro. De que pues debemos trabajar eso para prevenir todos los accidentes. Clemen, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Si quieres dejar algún contacto, ubicación de tu consultorio, Miacatlán Centro, en la carretera, o ya no quieres consulta, ya sí, nada más. No, yo creo que la mayoría de la gente ya me conoce, sabe dónde está tu consultorio. Sabe dónde estoy, y bueno, decía yo, nadie es profeta de su pueblo, pero yo me la jugué y aquí estoy. Y aquí estás. Aquí estamos. Y además, ¿de qué manera ser profeta? Ya la política totalmente alejado. Pues por el momento sí, no sé, en futuro, no sé, por el momento no estoy interesado. Sí me gusta, me atrae, hay muchas cosas por hacer. Sobre todo recordemos salud, que ¿no? Fuiste presidente municipal de Miacatlán y también dirigente del sindicato estatal. Estuve como secretario general del sindicato y bueno, pues como que tengo interés en... Por el gusto por la gestión y ayudar. Ajá, de ayudar y proponer cosas siempre pues para bien, ¿no? Pues ya está. Clemente, muchísimas gracias. Doctor, gracias por la confianza, Clemente, ¿verdad? Pero doctor. Sí, a Carlos, y los felicito nuevamente y sigan para adelante. Esto es bueno para la comunidad. Gracias. Pues ahí está, el doctor Clemente Luna Arriaga, pediatra de aquí en Miacatlán. Gracias por estar el día de hoy con nosotros en el podcast. Recuerden darle like, pero más importante, compartir, ya sea en Facebook, en YouTube, en TikTok o en Instagram. Y nos vemos en la siguiente edición.